Bueno, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos los hermanos. Buenas Buenas tardes, hermano. tardes. Tarde, hermano. Todos buenas tardes, hermana Yesenia, hermana Fono, que este es no sé qué parece, hermana teléfono. Maritza, hermano, la hermana Maritza. Bueno, Eh, estamos listos. Listo. Bueno, vamos a dar Sí, hermano. inicio y vamos a pedirle al hermano Jorge si nos puede ayudar con la primera oración. Eh, y comenzamos. Pues, ¿alguna petición que quieran hacer, hermano? Sí, tenemos una hermana aquí, la hermana Vanessa Vega, que está muy malita, no se pudo reunir, pasó la noche en el hospital y todo. Sí, por favor, le La puede. hermanita Vanessa, ok, Vanessa Vega. Vanessa Vega, sí, una hermana nuestra. Hermano, la hermana Gloria había hablado ayer para orar por el hermano Luis Machuca y por el hermanito Rigoberto también. Luis Machuca y Rigobert. Alexander Miranda, Alexis Miranda y el hermano Andrés Miranda de aquí de Panamá, por favor. ¿Cómo no, hermana? También la hermana Ruth Vega, ¿no? Está recién operada. También, sí. la hermana que habló del hermano Alexander Miranda mencionó otra persona. Hermana María Elena. Alexis Miranda y Andrés Miranda. No son ¿Son familia, hermanos? pero son hermanos en la fe. Ah, ya. Hermanito Ok. Jorge, Hermanita. yo quería dar gracias a Dios porque mi papá está mejor de salud, pero sí quiero pedir oración por dos hermanos de avanzada edad, por Jorgito y Héctor, que uno está hospitalizado y el otro está en un asilo pasando antibióticos domiciliarios, o sea, una hospitalización domiciliaria, por favor. Me dijo por Jorge y estas, dijo dos ancianos y la otra persona no me Por, mencionó. por el hermano Jorge y el hermano Héctor. Están mal de salud, ¿no? Sí. Y usted, gracias, dice, por su mamá es la que está mejorcita, el hermano No, no, Andrés, no. Por mi su papá, papá. Dar su gracias papá. a Dios porque él está mejor de su neumonía, por Qué favor. bueno, qué bueno. Entonces, si no hay otra petición, vamos a orar. Justo Padre, Padre amado, Padre nuestro. Gracias, Padre, por sus bendiciones. Todas las que nos da, todo el día, todos los días. En especial hoy porque nos permite tener la comunión con los hermanos recordando su santo evangelio. Todos los hermanos que ya se han reunido, se están reuniéndose o se van a reunir, lo hacemos con mucho amor siempre, con profundo amor. Le tenemos a usted, Padre, esas bendiciones de la gloria que usted ha repartido con nosotros, son los que nos llenan siempre de amor, de esperanza, de tranquilidad, de saber que siempre vamos en camino de usted y que es la dicha que tenemos. El resto, poco nos interesaría, pero siempre le rogamos a usted por las cosas que debemos estar tranquilos y conforme para predicar siempre el Santo Evangelio. El día de hoy vamos a tener un estudio que nos comparte el hermano Mario y el hermano Ernesto, y que va a ser una porción de su palabra, un mensaje que nos va a traer el Espíritu Santo, que nos permite a nosotros llenarnos siempre conocimientos de lo que es lo que usted nos pide que sea el camino. Cada vez que estudiamos la palabra, nos sentimos más fuertes, robustos en todas las cosas que usted nos pide, Padre. Gracias por ello, Padre. Bendiciones para los hermanos que soportan siempre la plataforma, que es un trabajo siempre no muy fácil de hacerlo, organizarlo, todo ello. Cuídelo, protégelo, Padre. Padre justo, hay hermanos que pasan momentos difíciles, sobre todo de salud. La hermana Vanessa Vega, nuestro querido hermano Rigoberto, el hermano Luis Machuca, el hermano Alexis Miranda, el hermano Andrés Miranda, la hermana Ruth Vega, que también ha tenido intervención, el hermano Jorge Illestas y el hermano Héctor Illestas. Están delicados de su salud, Padre. Su providencia divina en su mano bendita para que ellos puedan mejorar del estado que están. De otro lado, gracias, Padre, por su apoyo, intervención
del papá, de la hermana Andrés Contreras, que está mejorcito de salud, de lo cual usted lo permite y ha sido siempre eh, el querer. Queremos nosotros que los hermanos estén bien y tranquilos para poder nosotros que estando lejos sentimos siempre que hermanos hayan enfermos, tengan ciertos padecimientos. ¿Sabe usted, Padre, que entre hermanos somos todos tenemos todos una comunión y lo que a ellos les pasa nos duele a nosotros, Padre? Oramos por eso probablemente, para que sea su voluntad y usted pueda socorrerlos y sacarlos de los malos momentos. Por los hermanos que tienen problemas con nosotros, todos que tengamos problemas económicos y trabajo laborales, su voluntad siempre que sea necesario, Padre, para andar siempre tranquilos en este mundo mientras estemos en este mundo. Gracias le damos, Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Jorge, por la oración. Bueno, bienvenidos los hermanos que no hemos saludado, que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Y bueno, vamos a comenzar con la lección número 8. Esta sería la parte 1 de las tentaciones de Jesús. ¿Ok? Me imagino pues que ustedes habrán escuchado muchos estudios y ya tendrán conocimiento de las tentaciones de Jesús, pero vamos a analizarla y vamos a estudiarla, que la repetición nunca es mala porque aprendemos y a veces escuchamos cosas nuevas que nos ayudan a entender mejor el tema. Cristo fue tentado y esto aconteció justamente después de su bautizo. Una de las cosas que Cristo dijo en su ministerio es que Dios estaba con él. Dios no abandonó a Cristo realmente nunca, hermanos, porque Cristo Jesús hacía la voluntad del Padre. En Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, una regla es que Cristo siempre hizo lo que le agradaba y lo mismo funciona para nosotros. Si nosotros hacemos lo que agrada a Dios, Dios nunca nos va a abandonar, nunca se va a separar de nosotros. ¿Ok? Entonces, después de ser bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado. Y se nos informa que fue el Espíritu Santo quien hizo esto. Y ahí inmediatamente surgen algunas preguntas, hermanos, que debemos hacernos. Primero es, ¿por qué fue necesario que fuese tentado? ¿Por qué? O sea, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué apenas bautizándose y antes de que comenzara realmente su ministerio, fue llevado para ser tentado? La otra cosa que nos enseña la palabra es, si Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, ¿por qué el Espíritu Santo le llevó para que él fuese tentado? Entonces Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Ahora, una cosa es que Dios directamente tiente a alguien y otra cosa es que Dios permita que sus siervos sean tentados. Son dos cosas totalmente diferentes. Y eso lo podemos ver porque el diablo hasta ahora está actuando y sigue tentando a las personas, pero Dios no lo ha destruido, Dios no lo ha enviado pues al infierno, que pudo haberlo hecho hace muchos siglos atrás. Ahora, la otra pregunta que nos surge, hermano, ¿Jesús logró vencer la tentación y el pecado porque era Dios? Y esto ahí tenemos que cuidarnos mucho de qué respuesta vamos a dar, pues, porque podemos estar pisando un terreno resbaladizo. Porque si decimos que Cristo logró vencer la tentación porque era Dios, entonces no representa un ejemplo para nosotros, porque nosotros somos hombres. ¿Ok? Entonces, todo esto, hermanos, es interesante porque las tentaciones de Jesús, aunque es un tema que hemos estudiado bastante, sin embargo, nos tiene mucho que decir. Pues, ¿ok? La otra pregunta es, ¿el diablo tentó solo 3 veces al Señor? Como mayoría creen o piensan, ¿ok? Entonces vamos a analizar un poco las tentaciones de Jesús. Hoy vamos a comenzar en la parte 1
Y como sabemos, pues fueron escritas las tentaciones de Jesús, lo que el diablo hizo con él, eh, tanto por Mateo y Lucas, pero en el caso de Marcos también escribió, pero lo que escribió fue muy, muy corto, ¿ok? Pero en el caso de Mateo nos da más detalle y Lucas también nos habla de algunos aspectos de la tentación de Jesús. Entonces, Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí nos explica por qué fue llevado al desierto. La palabra para nos muestra el propósito por el cual fue llevado al desierto. Y en Marcos 1:12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Entonces, lo interesante, hermanos, es que cuando vemos los evangelios, hay dos autores, creo que es Mateo y Lucas, sí, Mateo y Lucas, que no narran, no tienen en la misma cronología, pues en cuanto a cómo fue Cristo tentado. Y esto ha provocado que algunos escépticos digan que hay un error ahí, que esa palabra no es inspirada. Pero lo que debemos entender es que cuando la historia se escribe, hermanos, cuando se escribe eventos que ocurrieron, cada autor lo escribe de acuerdo a su perspectiva y a lo que él considera más relevante. Entonces, eso permite entender que la palabra de Dios es fiable, porque aunque lo estén narrando en diferentes cronologías, pues uno primero, el otro después y el otro al revés, sin embargo, están narrando lo mismo. Y eso es natural cuando hay varios testigos, porque cada testigo ve las cosas desde una perspectiva diferente a otro, aunque sea el mismo evento. ¿Ok? Entonces, la palabra griega, perdón, algunos autores narran las tentaciones en un orden cronológico diferente, pero no hay contradicción. Una manera de narrar o de escribir la historia es por orden de importancia o relevancia y otros lo hacen cronológicamente. La palabra griega traducida como impulsar, que está en Marcos 1:12, ¿verdad? Porque Mateo dice que fue llevado, pero Marcos nos informa que fue impulsado. La palabra también significa expulsar, echar, enviar, pues, sacar, pues. Lo que nos confirma que fue voluntad de Dios que Jesús pasara por esa prueba. O sea, fue llevado allí sí o sí, pues. No era una opción, no era algo que pudiese negarse o que Cristo dijera que no, sencillamente fue llevado. Y esto lo que nos muestra es que Jesucristo sumisamente aceptó la voluntad de su Padre. Pues. ¿Ok? Esto, pues, es interesante porque vemos que Cristo inclusive después del bautizo, pues él dejó que el Espíritu Santo lo llevara al desierto y ayunó 40 días y 40 noches, ¿verdad? El número 40 siempre nos dio un número interesante en la historia bíblica. Moisés duró 40 días y 40 noches en la montaña esperando que Dios le diera la ley. Creo que Elías también duró ayunando 40 días y 40 noches. Entonces, es un número que ha sido repetitivo en muchas partes, ¿no? Igual que, por ejemplo, los 40 años en el desierto y así sucesivamente. Entonces, la palabra griega, pues lo que nos muestra es que Cristo fue impulsado, fue echado, fue llevado de una manera obligada, pues, o no obligada porque suena como un poco extraño, pero fue llevado de una manera eh, ordenada o establecida por Dios y él no pudo o no pudo pues oponerse a esa voluntad del Señor. Entonces, Lucas 4:1 nos lo dice de la siguiente manera. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Okay? Entonces, el bautismo de Jesús fue en el río Jordán, pues, y allí fue lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Recordemos que el Espíritu Santo se manifestó y se posó sobre él dice, como forma o con forma de paloma. ¿Ok? Entonces, en Hechos 10:38 nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Fíjense que en el bautismo
Cristo fue ungido, ¿ok? Y esta expresión de ungido es cuando se le asigna, se le da una responsabilidad y se le asigna una misión pues, que cumplir. Y tiene la bendición de Dios para echar adelante, para hacer esa voluntad. Entonces, en el bautismo, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿verdad? A Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, uno siempre se pregunta por qué Dios permite que el diablo todavía esté operando, que el diablo esté actuando, que el diablo ande como león rugiente buscando devorar a sus siervos. Pero si lo vemos de la perspectiva de los planes de Dios, el diablo tiene cierto protagonismo en los planes de Dios. Por eso Dios lo ha dejado, porque el diablo es el que tienta, el diablo es el que a veces prueba la fe de los siervos con, con las dificultades, con las cosas que presenta. ¿Ok? El diablo también por medio del diablo también castiga muchas veces al mundo eh, desobediente. O sea, el diablo ha tenido ciertos propósitos dentro del plan de Dios. ¿Ok? Entonces, si Dios no tienta a nadie, ¿por qué el Espíritu Santo lo llevó para ser tentado? El mismo contexto nos da la respuesta. No fue el Padre ni el Espíritu quienes tentaron a Jesús. Fue Satanás, el diablo, el tentador, quien tentó a Jesús. Ahora, sin embargo, pues el Espíritu Santo lo que hizo fue llevarlo, ¿verdad? Para pasar esa prueba, para que fuese probado, para que pudiese vencer esa situación y además estuviese ya aún más capacitado para su ministerio que iba a comenzar, porque él iba a ser tentado de muchas maneras, hermano. Pero esa tentación en el desierto fue bastante fuerte, porque él estaba débil por haber ayunado 40 días y 40 noches. Él había perdido fuerzas, ¿ok? Y bueno, llegó un momento que le dio hambre, pero 40 días y 40 noches para un hombre sin comer, básicamente es sumamente peligroso, porque pierde mucha fuerza, pierde vitalidad, y si sigue en esa actitud, pues puede llegar a inclusive a perder la vida, pues. Entonces, él fue probado en una situación extrema. Además, en el desierto estaba rodeado de fieras. O sea, no fue fácil lo de Cristo, ¿no? Porque imagínense 40 días en un lugar solitario, desértico, desagradable, y él viviendo, pasando sus 40 días y 40 noches en ese lugar. Entonces, el diablo usó una estrategia, hermanos, para tentar a Jesús, que él ha usado a través de toda la historia. Lo usó con Eva y lo sigue usando porque le ha sido de gran éxito para él, pues. Él usa los deseos de los ojos, o sea, él estimula para satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esa es la manera como él ataca, pues. ¿Ok? Él tiene otras maneras de atacar, ¿verdad? Tiene otras maneras de buscar que el hombre caiga o el siervo de Dios caiga, pero una de ellas es esa, pues. El ser humano tiene deseos de la carne. Esos deseos de la carne los lleva también a tener, a desear lo que ve, pues. Y además el ser humano tiene un ego que a veces quiere ser, que lo llene, pues, que lo reconozca. Y eso tiene que ver con la vanagloria de la vida. Y eso fue lo que usó contra Eva, precisamente. Él estimuló los deseos de los ojos cuando la animó a que viera la fruta, los deseos de la carne cuando ella vio que la fruta era codiciable para comer, y la vanagloria de la vida cuando ella creyó que iba a ser como Dios. ¿Ok? Entonces, así también nos tienta el diablo a nosotros. El diablo a veces nos tienta, si somos egocéntricos o si somos de un ego grande, pues nos va a tratar de agarrar por ahí, pues. Si somos dados a disfrutar mucho de cosas visuales que no nos convienen, pues también por ahí nos va a tomar. O sea, siempre habrá. Y
el viejo hombre que está viciado, que nosotros tenemos que aprender a someterlo para que ese viejo hombre no nos lleve por el camino de satisfacer los deseos de la carne. ¿Ok? Entonces, como dije, el diablo tiene un poder limitado por Dios y un propósito dentro del plan de Dios. Entonces, Dios ha permitido la existencia del diablo, porque por medio de él prueba a sus siervos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, eh, Cristo le dijo a Pedro que el diablo lo había pedido para zarandearlo, pues. Dice que pidió permiso, pues. El diablo le dieron autorización para atacar a Job, pues, y perjudicarlo y dañarlo, pues. Porque el diablo no puede actuar por sí mismo, a no ser que el cristiano le abra las puertas, le dé lugar al Satanás para que entre en su vida. Pero si el cristiano se esfuerza por llevar una vida de obediencia, el diablo no lo puede atacar directamente porque Dios no lo permite. Entonces, en primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Ok? Y ese es el punto, hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado con ese viejo hombre que a veces es el que utiliza a Satanás y como quien dice es una puerta trasera que tenemos nosotros que le abre la puerta a Satanás con facilidad. Entonces, cuando nosotros le damos rienda suelta a querer satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne, entonces nos ocurre lo que está diciendo Santiago 1:12-15, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tentación y prueba tienen el mismo, la palabra tentación también se puede traducir como pruebas. Sin embargo, en el contexto, la palabra tentación tiene a veces una connotación mala, porque en el sentido de hacer algo malo, en el sentido de fallar o cometer un error que haga que Dios se moleste, se desagrade, o inclusive que podamos tentar a Dios para que Él actúe en contra de nosotros, como le pasó, por ejemplo, al pueblo de Israel. Ellos tentaron a Dios y finalmente en la última tentación que ellos hicieron, pues Dios los devolvió al desierto y allí murieron caminando 40 años. ¿Ok? Entonces, dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esos deseos de la carne que no nos convienen, es atraído, pues, ¿ok? Es seducido. La seducción es un arte que dominan algunos hombres, algunas mujeres, pero que básicamente lo que hace es atraer a una víctima y quien tiende a seducirnos somos nosotros mismos, esos deseos de la carne. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, es muy sencillo. O sea, si a la persona le encanta o le encantaba hacer algo, el diablo va a tratar de atacarlo por allí, pues. Y ese ser interno que estaba acostumbrado a hacer esas cosas, va a tratar de incitarlo y de seducirlo a que lo haga. Dice, entonces la concupiscencia, ese deseo, después que ha concebido, o sea, después que el hombre o la mujer permite que tome raíces, que engendre pues el mal, el deseo de hacerlo, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces fíjense que esto es algo que el diablo sabe, que a veces nosotros no lo entendemos. A veces pensamos que el diablo nos tienta porque es malvado. A veces pensamos que lo que hacemos es porque el diablo es malvado, el diablo nos hizo hacerlo, pero no tendemos a responsabilizarnos nosotros mismos de que fuimos nosotros los que finalmente decidimos hacer eso. Entonces, Mateo 4, del 2 al 3 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Ok? Entonces, Mateo no lo representa como que Satanás apareció después de los 40 días, cuando a Cristo le dio hambre. ¿Ok?
Entonces, después de los 40 días y noches vino el tentador, en este caso el diablo, justamente cuando tenía hambre y estaba en su estado más débil. Mateo solo narra las 3 tentaciones que sufrió Jesús luego de haber ayunado todo ese tiempo. Pero cuando leemos el relato de Lucas, pareciera que durante todo este tiempo fue tentado por Satanás, o sea que no fue tentado 3 veces, sino que fue tentado durante los 40 días y las 40 noches. Por tanto, no fueron solo 3 tentaciones. O sea, Lucas 4:2 dice, por 40 días, dice, era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Cuando leemos Marcos, Marcos pareciera indicar lo mismo que está diciendo Lucas. Marcos 1:13 dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Entonces, por eso es que en muchas enseñanzas, pues hay hermanos que dicen que Jesús no fue tentado 3 veces. Y efectivamente, cuando leemos los versículos bíblicos, nos damos cuenta que no fue solamente 3 veces. Ahora, lo que sí hacen reflejar los autores del Evangelio es que las 3 tentaciones más importantes ocurrieron fue cuando ya él tuvo hambre y estaba débil. ¿Ok? Algunos interpretan, ¿verdad? Hay 2 posiciones. Los que piensan que solo fueron 3 tentaciones, y cuando Lucas y Marcos expresaron eso, lo que están hablando era una expresión griega que indica propósito. O sea, el propósito de esos 40 días era para ser tentado. Pero cuando analizamos la traducción, evidentemente pareciera que fue tentado durante esos 40 días. La otra posición es la que se cree que fue tentado durante los 40 días y noches. Entonces, sea uno o lo otro, el punto es que Jesús fue tentado, fue puesto a prueba por el diablo para incitarle, pues porque cuando se habla que viene el tentador no es que le va a poner eh, pruebas que no impliquen fallarle a Dios. Él vino para hacer caer a Cristo. El tentador viene para hacer que Cristo peque, para que Cristo le falle a Dios. Y si lo lograba, pues el ministerio de Cristo iba a estar en entredicho, porque hubiese comenzado pecando contra Dios. Entonces, el diablo vino realmente fue a hacer caer a Cristo de una vez después de su bautizo. Y que fuese en contra de la voluntad de Dios. Ahora, pero leímos que Dios no puede ser tentado y Jesús era Dios y sí fue tentado. ¿Hay alguna contradicción ahí? Pues? Y aquí viene la otra parte que a veces produce mucha confusión en la hermandad. ¿Ok? No hay contradicción. Volvemos al problema de no entender que Jesús fue hombre. Totalmente hombre. Completamente hombre. No fue medio hombre y medio Dios. Él fue completamente hombre. El espíritu que estaba en él, el espíritu que estaba en ese cuerpo era el de Cristo. Pero realmente él era un hombre, como lo somos nosotros, como somos los seres humanos, pues. Él pasó las mismas dificultades que nosotros. Ahora, él no usó su divinidad para combatir el pecado, porque si no, entonces no sería ejemplo para nosotros. Él rechazó y resistió el pecado como hombre, y eso hace que su ejemplo sea de imitar para todo hombre que quiera seguir sus pasos. Cristo, hermanos, fue tentado como hombre. Él era un hombre. Él vino y se despojó, ¿verdad? Dice, estando en el cielo, se despojó de ciertas cosas y se hizo hombre y vivió como hombre, sufrió como hombre, tuvo que aprender como hombre. Entonces, esto es interesante y vamos a ver si más adelante traemos una serie para esto, hablar de la humanidad de Cristo, pues, para aclarar algunos aspectos que a veces causan duda dentro de la misma hermandad, pues. Entonces Jesús fue tentado y padeció como hombre, resistió el pecado como hombre y venció como hombre, hermanos. Por eso es que Él viene a ser autor de eterna salvación.
Por eso es que Él viene a ser un ejemplo a seguir. Porque si lo analizamos desde el punto de vista que Él era Dios, entonces yo no soy Dios, usted tampoco es Dios. Entonces, ¿qué ejemplo podría ser Jesucristo? Ninguno. ¿Ok? Pero resulta que sí, Él era Dios, pero era completamente humano. Dios no muere, Jesús sí murió. Fíjense, Dios no muere, Jesús sí murió. ¿Por qué Cristo murió? Porque era hombre. Dios no tiene hambre, no tiene sed. Jesús sí tuvo hambre y sed. Dios no tiene compañía con los pecadores, no tiene comunión, ¿verdad? El que anda en tinieblas, Jesús vivió entre pecadores. Dios no se cansa y sus fuerzas no se cortan. Jesús sí sufrió el cansancio y sus fuerzas mermaron como a todo hombre. Los hombres nacen y tienen que crecer y aprender y ir madurando. Jesús también lo hizo. Igualito, hermano. Dios no puede ser tentado. Jesús fue tentado en todo y podríamos hacer una gran lista, porque Jesús fue tentado como hombre. ¿Ok? Entonces, no olvidemos eso, hermano, y tratemos siempre de entender que lo que hizo Cristo lo hizo como hombre, aún siendo Dios. ¿Ok? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, igualmente como lo somos nosotros tentados. La diferencia es que él no pecó, pues. Él pudo haber pecado, ¿ok? Entonces todos dicen, pero es que Dios no puede pecar. Sí, pero el hombre sí peca y Cristo era hombre. Pero Cristo venció el pecado con fuerza de voluntad y obediencia a la palabra de Dios. Igual como tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros tenemos que tener fuerza de voluntad, templanza, dominio propio y obediencia a la palabra de Dios. Y por eso nos dio un gran ejemplo, hermano. Primera de Pedro 2:21-22 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces, debemos estar dispuestos a padecer por la fe, debemos estar dispuestos a no pecar y debemos estar dispuestos a que no haya engaño en nosotros. Entonces, durante todo su ministerio, Jesús fue tentado por el diablo. Y el diablo lo tentó de muchas maneras. Primero, por aquellos que se le oponían. Hoy aquí estamos estudiando cómo el diablo tentó directamente a Cristo, pero posteriormente en su ministerio, en su tiempo de servicio, el diablo usó a los fariseos, a los sacerdotes para tentar a Cristo. Pero también llegó a utilizar a algunos de sus discípulos para tentar a Cristo. O sea, el diablo se vale de cualquier cosa, hermanos, que esté a la mano y que se preste para eso. El diablo puede usar a personas del mundo para tentarnos. El diablo puede usar a nuestra propia familia para tentarnos. Inclusive el diablo puede llegar a usar a algunos hermanos para hacernos caer. Entonces no debemos sorprendernos, porque esa es la habilidad que él tiene. Él es un estratega, es un ángel de alto nivel, sumamente inteligente, muy sabio. El Apocalipsis nos hace ver la sabiduría que tenía. Cuando se describe el dragón, creo que con 7 o 10 cabezas, no recuerdo. Pero eso lo que muestra es que es sumamente inteligente. Entonces, Mateo 16:23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro fue usado por Satanás. Hay una enseñanza que nunca la he dado, pero que la tengo porque me parece que es un poco fuerte, una enseñanza que yo la titulé Diablos y Satanáses dentro de la iglesia. ¿Cuántos cristianos hacen de diablo y cuántos cristianos hacen de Satanás? Y los hay, hermano. No es algo que sea un invento, realmente los hay.
Hay hermanos que son calumniadores como el diablo y hay hermanos que son opositores como como Satanás. Por otro lado, así como el bautismo preparó a Jesús para su ministerio, también las tentaciones ayudaron a Jesús para enfrentar todas las tentaciones que vendrían durante su ministerio y resistir el pecado. O sea, eh, realmente es interesante el propósito de que Cristo fuese tentado por Satanás. Y básicamente lo que estaban ayudándole era a fortalecer, a que siguiera creciendo, para que pudiese enfrentar lo que venía, porque él iba a ser tentado de muchas maneras, constantemente. Inclusive iba a ser tentado a veces por sus discípulos que eran testarudos, duros, no entendían. Mateo 4, del 3 al 4 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, se le llama tentador porque su propósito era hacer que Jesús hiciera lo malo. Y se aprovecha de su momento de debilidad, la debilidad de Jesús, porque ya tenía 40 días y 40 noches pasando hambre, ¿verdad? Debilitado físicamente porque él era hombre, y en ese momento viene a incitarlo a comer usando su poder como Dios. O sea, le dice, aquí no hay comida, pues prácticamente le está diciendo, mira, toma esas piedras y, y conviértelas en pan. Posiblemente algunas de esas piedras tenían la forma de un pan de aquel entonces. Entonces, el diablo, hermanos, y esto aprendámoslo, el diablo primero se nos presenta en el momento que nosotros estamos más débiles. No se presenta cuando estamos fuertes, cuando estamos animados, no, él se presenta es cuando estamos decaídos, perdimos un trabajo, estamos enfermos, nuestra familia está enferma, las cosas no están saliendo bien, estamos desanimados, ahí es donde cae el diablo para terminar de hacernos caer. Y él trató pues de que Cristo cayera. Entonces, por ejemplo, 1 Corintios 7:5, Pablo dice lo siguiente, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en oración, y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Fíjense que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabía que un hombre y una mujer, pues, que tienen ya tiempo teniendo pareja, pues, y no tienen intimidad, este, le iban a dar lugar a Satanás para tentarlos. Entonces, ¿qué pasa? Si Satanás ve que en una pareja se están satisfaciendo, cumpliendo el deber conyugal, él no va a tentar o no va a intentar tentar por allí, a no ser que alguno de los dos tenga un mal comportamiento y entonces él se aproveche de eso. Pero si las personas están satisfechas en cuanto a eso, pues él no va a venir a tentarlo. ¿Ok? Y si los tientan, no los va a poder convencer. Entonces, Pablo le dice, bueno, júntense para que no venga el diablo, Satanás, y los llegue a tentar y caigan ustedes. Eh, eh, muchas veces el diablo, como dije, aprovecha los momentos de desánimo, hermano. En primera de Tesalonicenses 3:5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Hermanos, las tribulaciones, que es el contexto de lo que está hablando Pablo aquí a los hermanos en Tesalónica, también pueden ser aprovechados por Satanás para tentarnos. Y ahí es donde vemos cuántos hermanos no han obedecido la fe y después se apartan porque tienen problemas, porque no les está yendo bien. Realmente los números son lamentables, son tristes, porque son muchos los que terminan abandonando el camino de la fe. A veces piensan que no tenemos fe, a veces piensan que en las otras religiones les va a ir mejor porque allá les prometen libertad, pues. Entonces, ¿qué hace Satanás? El diablo cuestiona y reta a Jesús. Cuando él le dice, si eres hijo de Dios, él está retando a Jesús. Fíjense que él
Fíjense la habilidad que tiene para usar las palabras y buscar la manera de hacer caer a Jesús. Es como poniéndolo en duda. ¿Sí? Es como cuando a alguien le dice, bueno, si tú eres cristiano, haz tal cosa. O cuando los amigos ponían a prueba, no, si tú eres amigo mío, haz tal cosa. Pues. El diablo está incitando, está probando a Cristo, retándolo, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, ¿ok? Como tú crees, o como el Padre también declaró en el bautizo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Demuéstralo, convirtiendo estas piedras en pan, pues. O sea, fíjense hasta dónde estaba llegando el diablo. A veces uno lee esta expresión, dice, si eres hijo de Dios, pero tiene un gran significado esa expresión, si eres hijo de Dios, si eres cristiano, haz tal cosa, ¿verdad? Si eres hombre, le dicen a los hombres, haz tal cosa. A los muchachos en el colegio le dicen, si eres amigo nuestro, haz tal cosa. ¿Qué es lo que hace? Incitarlo a caer, a hacer algo que tal vez no quieren hacer. Pues. Entonces, una manera de incitar a una persona a hacer algo que no quiere es retándolo y poniéndolo en duda, poniendo en duda su capacidad o su inteligencia o su valentía. En este caso, su posición o origen como Dios, como hijo de Dios. El diablo retó a Jesús a que demostrara que era hijo de Dios, buscando herir su orgullo y lastimar su ego. O incentivarlo, pues hacerlo que creciera. Como dije, muchos jóvenes e incluso adultos han cometido hechos tontos y hasta delictivos porque sus amigos les incitan y cuestionan su valentía, su ego, su capacidad y hieren su orgullo y su autoestima y entonces se ven obligados a tomar acciones o hacer cosas que no querían hacer. Pero Jesús no era difícil, para Jesús no era difícil convertir las piedras en pan, hermanos. Porque ya más adelante vemos cómo multiplica unos panes, los multiplica y alimenta a toda una multitud. Vemos cómo convirtió el agua en vino. Pero había varias razones por las cuales Cristo no debía usar su poder para convertir piedras en pan y de esa manera satisfacerse él mismo. Entonces, no debía usar el poder del Espíritu para satisfacer sus propias necesidades, primero, y como hombre debía confiar en la providencia divina. Ahora, ¿cómo sabemos que tiene que ver con providencia divina? Porque Jesucristo cita Deuteronomio. Por ejemplo, Pablo le pidió a Cristo que le quitara el aguijón de la carne. ¿Qué le dijo Cristo? Bástate mi gracia, o sea, mi gracia es suficiente. No me pidas que te lo quite, no te lo voy a quitar. Pues. Entonces, con respecto a la propuesta de convertir piedras en pan, Jesús citó un pasaje de una experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Quienes no confiaron en Dios y ellos llegaron a preguntarse si Dios podía alimentarlos, si Dios podía ponerle mesas ahí en el desierto, porque ellos anhelaban volverse a Egipto, porque allí en Egipto sí había comida, había melones, había pescadito, había puerro, había muchas cosas buenas. Entonces, Deuteronomio 8 del 2 al 3 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no su mandamiento. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Ok? Entonces, esto tenía que ver con confianza. ¿Cómo se aplica esto a Cristo? Cristo tenía que confiar en la providencia de Dios, en la ayuda de Dios, en el favor de Dios. Como hombre, él podía ser tentado a fallar y a buscar su propia salida, como lo hizo el pueblo de Israel y no le fue bien en el desierto. Entonces, esto tenía que ver con providencia. El diablo estaba buscando la manera de que Cristo buscara satisfacerse a él mismo, demostrando de esta manera que no tenía confianza en Dios. Y fíjense que Cristo es el Hijo de Dios
pero también el pueblo de Israel fue tratado como hijo de Dios. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces ellos no confiaron en Dios, hermano. Ese fue el problema. Creyeron que era incapaz de sustentarle. Salmo 78, del 17 al 19 dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Cristo no se satisfizo convirtiendo pan en piedras en pan, pues, porque era como pedir comida a su gusto. No siguió el consejo de Satanás y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, dudaron de la capacidad de Dios para alimentarlo. Jesús sí confió en Dios y su providencia, hermanos. ¿Ok? Entonces, la providencia divina se da cuando confiamos y obedecemos la palabra de Dios. El amor, la misericordia, la providencia, la salvación, Dios la concede a aquellos que viven por su palabra. El pueblo de Israel no creyó en la palabra de Dios ni en sus promesas. Por ello perecieron en el desierto y no entraron en la tierra prometida. Entonces Jesús enfrentó la tentación al diablo con la palabra de Dios, poderosa para ayudarnos a evitar el pecado, a no caer en la tentación. La palabra de Dios representa toda la armadura de Dios para resistir los días malos. Entonces Cristo, ¿qué le dijo? Que Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él para sobrevivir, él para vivir, no necesitaba en ese momento el pan, o no era su prioridad. La prioridad era hacer la voluntad del Padre, conocer y aplicar la voluntad del Padre. Entonces, Efesios 6:11 nos dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y la armadura de Dios qué es, hermano? Pues la palabra de Dios. Todo usted agarran el calzado, agarran el yelmo, agarra la coraza, agarra la espada, agarra el escudo y todo tiene que ver con la palabra de Dios. Todo. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, esto que ustedes ven en Efesios 6 era lo que Cristo estaba haciendo acá, pues dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es todo, hermano. Por eso lo pronuncia. Entonces, la palabra es la espada, es el yelmo, es el calzado, la coraza, es justicia, el escudo. Y cuando Jesucristo pronuncia la palabra de Dios, ¿qué hizo? Desarmó al diablo. Primero le sirvió a él para fortalecerse y reanimar, o sea, como afianzar lo que ya él creía. Y también le sirvió para resistir y rechazar al diablo, como nos está diciendo Efesios 6:11 y 13. Le sirvió para mostrarle también al diablo, un mensaje al diablo de que había fracasado en su primer intento. ¿Y qué pasaba cuando el diablo ve que lo resisten? Pues lo que nos dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, Jesús no estaba restando o menospreciando la necesidad del pan para el sustento del cuerpo. Sin el alimento el hombre no podrá sobrevivir, ¿ok? O sea, él no está diciendo que no era indispensable, pero enseña mediante estas palabras que no lo es todo, ni es lo más necesario. El hombre también debe alimentarse de la palabra de Dios. El pan físico ayuda a sustentar la vida en la carne. El pan espiritual, la palabra, ayuda a sustentar la vida espiritual. Entonces Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, para concluir, porque se me fue el tiempo, en esta primera parte hemos aprendido conceptos espirituales valiosos, además de conocer mucho mejor la naturaleza humana de Jesús, quien fue tentado en todo, así como lo somos nosotros. Si él como hombre pudo resistir también, nosotros podemos hacerlo. Tenemos un ejemplo a seguir. El diablo es un enemigo implacable y malvado porque quiere la muerte espiritual del siervo de Dios. La palabra de Dios es un arma, una herramienta, una armadura que nos permite combatir al diablo.
La comida, los alimentos no es lo más necesario en la vida del ser humano, sino la palabra de Dios. La primera nos da vida por un poco de años, pues la comida. La segunda nos da vida por la eternidad. Entonces, la tentación es una prueba que impulsa a pecar. No debemos caer en ella. Muy bien, mis queridos hermanitos, que Dios les bendiga. Espero que esto les pueda ser de utilidad y gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una oración. ¿A quién tenemos por ahí? Puras hermanitas. Otra vez, al hermano Sergio Pino, lo tenemos por ahí. Si nos puede ayudar, hermano, por favor, con la oración final. Con gusto, mi hermano Mario. Gracias. Buenas tardes. Ya está. Bienvenido. Gracias. Gracias, Dios, por la lección que hemos recibido. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo ha dado una bofetada al diablo, haciéndole entender, Señor, que el poder que actúa en él también es aquel que actúa en nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que el único propósito que podemos ganar al diablo es a través de la instrucción de tu palabra, porque así fue como respondió nuestro Señor Jesucristo a aquellas demandas del diablo. Ayúdanos, Señor, también para ser fuertes en nuestras decisiones, en nuestras convicciones, para que nada pueda entorpecer, Señor, la relación que tenemos con la deidad. Te damos gracias por este día, porque nos hemos gozado, Señor, doblemente al reunirnos con los hermanos, adorar tu nombre. Hemos crecido espiritualmente, los hemos alimentado y hoy, Señor, estamos presentes acá para recibir también la instrucción que viene de tu palabra. Gracias por la esperanza que colocas en nosotros y por la persona de Jesús, Señor, haciéndonos hincapié en el conocimiento de tu palabra para que nosotros también podamos salir airosos frente a la tentación. Bendice a los hermanos que se dan cita, a mi hermano Mario por la buena lección que nos ha traído. Sin embargo, Señor, oramos por algunos hermanos que están en nuestro medio delicado de salud. No me acuerdo de la lista que hermano Jorge había mencionado, una larga lista de hermanos que hacen solicitud para con tu presencia y tu providencia, Señor. Pero quisiera hacer hincapié en mi hermano Paso, Señor, que tú puedas estar con él, cuidándole, ayudándolo en los resultados que se esperan acerca de las exámenes que se han realizado en su cuerpo, Señor. Ayúdale para que él pueda desprenderse de esta situación que lo mantiene un tanto preocupado, agobiado. Pero esperamos, Señor, que en tu providencia, en tu cuidado, puedas aliviar, Señor, esta situación en mi hermano Opaso. Igualmente en aquellos que el hermano Jorge ha mencionado en el principio. Te damos gracias, Dios, te alabamos, te glorificamos y te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. mi hermano Mario. A usted, hermano, por acompañarnos y por la oración, apoyarnos en eso. Hermano Néstor, ¿tenemos alguna información de allí de Facebook? Sí, hermano, buenas tardes a todas las hermanas y hermanos. Estuvo el hermano Jorge Goncalves, el hermano Pieri Andrés Geria y el hermano Carlos Sintra. Son ellos los que estuvieron escuchando esta muy, muy buena lección que usted nos trajo. Eso es, hermano Mario. Muy bien, gracias. Gracias, hermanos, por acompañarnos, hermanas. Bueno, ¿alguien quiere preguntar o apoyar con algún comentario? Hermana Andrea, ¿eh? Tiene el micrófono cerrado. Es que el hermano dijo todo, pero está claro cuando el Señor dice que Él pasó todas estas cosas para mostrarnos. A Él también lo tentaron y después del bautismo. O sea, el Espíritu lo llevó después del bautismo a que Él estuviera que el diablo lo iba a tentar. ¿Cuánto más nosotros? Entonces nosotros tenemos que estar fuertes en el Señor porque también somos tentados todos los días, pero también nuestra concupiscencia tampoco le podemos echar la culpa solo al diablo. Eso también tenemos que aclararlo porque hay mucha gente que todo culpa al diablo, pero también está nuestra concupiscencia que no hemos podido cambiar o hacernos fuertes en Dios para que todo eso se vaya. Y sobre todo a través de la palabra, porque todo se basa en la palabra. Si no tenemos la palabra y nos llenamos de su palabra, difícil que podamos sacar todo lo que traíamos y que Él empiece a llenarnos nuevamente con todo lo bueno que Él quiere que sepamos y que quiere que seamos.
Así que gracias, hermano. Muy buen estudio, excelente estudio, hermano. De nada, hermano, a la orden. Gracias por su comentario. Hermano Jorge, vamos a darle oportunidad al hermano Jorge y después viene usted, hermanito. No, una cosa sencilla nomás, ¿no? La pregunta que se hace aquí es, una persona, si es que no es Dios cristiano desprotejado, ¿puede vivir 40 días sin agua y sin comida? Yo leí unos artículos, dice, sin agua pues 8 días, sin agua y sin comida 12, y posiblemente sin agua sin comida solo, y sin agua puede ser, no, sin comida solo, sí, con agua pueden llegar a 40, 50 días, pero queda destrozado. Yo creo que la fe de Jesús, la misión que él cumplía, le permitió llegar a pasar esta tentación, ¿no? Es terrible, 40 días, cómo había quedado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero físicamente sí es posible, ¿no? Sí, bueno, algunos hermanos, basado en las prácticas judías de hace tiempo, historiadores, generalmente el ayuno a veces era solamente de alimentos y tomaban agua. ¿Ok? A veces el ayuno no era, no era cero comida, sino que comían legumbres o vegetales, pero no comían proteínas. Pareciera que el ayuno de Cristo fue efectivamente de no comer, pero no nos dice que no bebió agua. O sea, posiblemente sí bebió agua. No tenemos manera de saberlo, pero por lo que dice, lo que le dio fue hambre. No, nunca dice de sed, pues. Ni tocaron el tema del agua, ni nada de eso, ¿no? Entonces, para algunos, posiblemente Cristo lo que hizo fue un ayuno de 40 días. Eh, lo mismo Moisés pasó 40 días sin comer. Este, y así pues, hermano. Pero de cualquier manera, 40 días es mucho tiempo. Yo he escuchado algunos evangélicos cuando uno le está predicando en la calle que ellos han ayunado 40 días completos, día y noche. Eh, y dicen que lo lograron, pues entonces, no sé, de repente desde el punto de vista físico se puede, hermano. Pero yo creo que la pérdida de masa, la pérdida de fuerza, inclusive la posibilidad de enfermarse debe ser muy grande. Claro, la historia de nuestro Señor tuvo lo que tuvo que soportar por nosotros, y después el martirio, el calvario, ¿no? Bueno, Así es. hermano, muchas gracias. Nomás no le dé ideas a mi esposa, ¿eh? 40 días sin comer. Bueno, un buen ayuno, pues. Hermano Néstor. Hay, hay una pregunta, hermano, aquí en el Facebook del hermano Pieri Andrés Geria. Dice así, ¿el diablo nos escucha? Luego dice, ¿cómo puede el diablo tentarnos si está encadenado? Tome. Bueno, lo que pasa es que para responder esa pregunta tendríamos que estudiar a profundidad, ¿no? Pero a grosso modo, cuando dice que el diablo fue encadenado, ¿verdad? La palabra también nos dice que él anda como león rugiente. También la palabra dice que él lo que fue encadenado para no engañar a las naciones. ¿Engañarlos en qué sentido? Para no hacerlo perseguir otra vez a la iglesia como lo persiguió el Imperio Romano, que el Satanás utilizó al Imperio Romano, al gobierno romano, a la región romana, y trató de exterminar a la iglesia del Señor. Entonces, el diablo está atado o está encadenado para aquellos que conocen el Evangelio, para aquellos que están sujetos a la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo ató al diablo también. Lo encadenó y justamente cuando lo estaba tentando. Después él dice que como un hombre, cómo alguien puede saquear la casa de un hombre fuerte si primero no lo ata. Y Cristo lo ató de una manera. Pero eso tendríamos que estudiarlo más a profundidad. O sea, el diablo no está completamente eh, limitado, pues. Es como cuando se encadena un animal a una fiera, pues. Tú la encadenas, pero la cadena tiene cierto tamaño.
esa fiera todavía te puede morder, te puede dañar, te puede perjudicar si tú te le acercas, por decirlo de una manera. El Evangelio es la cadena símbolo del Evangelio. Sí, Eh, y los cristianos tienen eso de que el Evangelio es la protección que tiene. Entonces el diablo no está encadenado, no puede hacer daño al cristiano espiritualmente hablando, ¿ya? Porque si el cristiano se mantiene, como usted citó el capítulo 6, verso 10 en adelante del libro de Efesios, acerca de ¿cómo se llama? La coraza de justicia, el Evangelio, ¿ya? Eh, uno tiene esa protección. Esa es la así es. protección. Cuando el diablo, por ejemplo, como dice el hermano, si me estoy acordando ahí, se me vienen cosas a la cabeza. Efesios capítulo 2, verso 1, ¿verdad? Que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no es cierto? A los cristianos. Pero dice el texto en el 2.2, a ver si lo tengo aquí, el 2.2, Efesios 2.2, dice así. Dice, y en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora dice, opera ¿dónde? En los hijos de desobediencia. Entonces, no está encadenado para ellos, pero sí para nosotros. Así es. Ok. Exactamente. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Me permite, hermano Mario? ¿Cómo no, hermano? Con gusto. Usted bien señala que no fue esta la única tentación que Jesús había experimentado antes de esta narrativa y no va a ser la única después de esta narrativa. Probablemente usted lo tiene considerado aquello, pero si es así, discúlpame, pero no quería dejar pasar el momento como para, en Lucas capítulo 4, verso 13, dice que cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Es decir, el diablo fue derrotado en este momento, pero no va a ser entonces él ah, como, no va a ser la única tentación o la última tentación, sino que se va a ver también tentado más adelante con la pulsión de demonio y todo eso, pulsión demoníaca y todo. Pero el diablo está activo, el diablo sigue allí haciendo a Jesús, no fue la única vez, ni iría a ser la única vez, sino que iba a esperar la oportunidad también para seguir en su trabajo. Eso, mi hermano. Sí, gracias, hermano. Así es. Sí, ya eso lo vamos a seguir tratando, pues esta es la primera parte de las tentaciones de Jesús, pero efectivamente, como usted dice, hermano, el diablo siguió después de esa tentación en el desierto, el diablo buscó siempre hacer caer a Cristo. El propósito de él era hacerlo que pecara, pues, y no lo logró, pues, ¿ok? Pero eso, ese es el propósito y lo mismo hacen con nosotros y lo mismo hizo con los apóstoles y debemos estar alerta. Por eso la palabra dice que no le demos lugar al diablo. O sea, no le demos entrada, no le demos lugar en nuestra vida a Satanás, pues, porque él está como león rugiente. Sí, Hermano, diga. Satanás fue derrotado al haber muerto nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sí, Jesús, nuestro Señor, lo derrotó en la cruz del Calvario. Es verdad. así es, hermana. Pero esa derrota no significa que él acabó con el diablo. No, el diablo todavía está operando y Cristo lo derrotó. Ahora sus santos tienen que derrotar a Satanás. O sea, Cristo lo derrotó y ahora usted y yo y todos nosotros tenemos que derrotar también a Satanás. Sí, hermano, gracias. De nada. ¿Algo más, hermanitos? Aprovechen. Si no, nos vamos. Ya va a ser hora de la cena. Hermanito Mario, que es cierto eso cuando usted dijo, Cristo ya lo derrotó, ahora nos toca a nosotros. O sea,
Él vino a dar todo el ejemplo, Él vino a cumplir todo para mostrarnos a nosotros cómo nosotros debemos actuar para también irnos al cielo algún día con Él. Así es. Y es un enemigo que va a estar ahí porque el Apocalipsis nos muestra que va a estar hasta el final, pues. Justamente cuando Cristo regrese, es que el diablo va a ser arrojado en el lago de fuego y azufre y allí ya no podrá hacer más nada. Pero el diablo va a estar actuando. Hoy en día tiene ciertas limitaciones que Dios les ha impuesto, como estamos hablando del Evangelio. Ese Evangelio ha llegado a muchas naciones. Esas naciones no persiguen al cristiano, pero hay partes donde el Evangelio no ha llegado bien, como China, las naciones musulmanas, y ahí sí persiguen a los cristianos, pero no con la hazaña que lo persiguió Satanás con el Imperio Romano en el primer siglo. Eso, hermanos. ¿Algo más? Hermano Mario, una última cosa, perdón. Sí, Como sí, dice adelante. la hermana Andrea, la respuesta probablemente es Santiago 4:7, que dice que tenemos que someternos a Dios para que el diablo entonces pueda huir de nosotros, para hacerle resistencia. Necesariamente tengo que estar cerca de Dios. De otra forma, mi batalla va a estar perdida. Así es. Y eso ya, si no estamos unidos a Dios, si no estamos siguiendo su palabra, pues yo creo que estamos derrotados prácticamente, aunque sigamos siendo cristianos en apariencia, ¿no? Siempre hay la oportunidad de arrepentirse, siempre hay la oportunidad de volver al camino, pero lo importante es que en Dios, en Cristo, tenemos defensa, tenemos consuelo y tenemos la fortaleza espiritual para vencer a Satanás y en su palabra, pues que es Amén. lo que nos dejó en este momento. Hermano Néstor. La fuerza y el poder para vencer a Satanás está en el Evangelio. Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para Salvación. salvar, para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Entonces, si el Evangelio es aplicado en nuestras vidas, entonces tenemos la defensa, la fortaleza para vencer a Satanás. Y una cosa interesante es que muchas veces los cristianos somos honestos, reconocemos que hay pecado, que hemos pecado y cosas así, pero no somos íntegros, que significa aplicarlo a nuestra vida. Son dos cosas distintas. Entonces la integridad espiritual es esencial, es esencial. Pues, y la única manera de ser íntegro es aplicando el Evangelio con toda su fuerza en nuestros corazones, en nuestra alma. Así es. Eso. Eso. Ya, Gracias. me dio hambre. Ajá, ya el hermano va a cerrar y se vaya a la plataforma, entonces vamos a despedirnos. Bueno, mis hermanos, gracias por acompañarnos, que nuestro buen Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, pues. Gracias, hermano Mario. Amén. Igualmente, hermano Mario. Cariño, hermano. Cuídense igual, Dios los Chao, manito cuide, Sergio. bendiciones, Dios bendiga, Manito hermanitos. Manito un gusto en Jorge. saludarles, que Chao, estén manito bien, Mario. Hola, chao, hermanito. Dios les Isma. bendiga, cuídense hermanas, hermanos. Ismita. Dios les bendiga.